Hola mis bellas almas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hola mis bellas almas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar acompañándome un día más. Y vamos a comenzar con este interactivo. Discúlpenme los días que han pasado, pero he estado un poquito ocupada, pero ya encontré el momento para grabar, así que vamos allá. Como pueden estar viendo, cambié un poco el enfoque de la cámara, sí, quería como que se viera un poco más cerca, que se pudiera apreciar mejor las cartas, entonces espero que les guste. Y el interactivo del día de hoy es un poquito el básico, el que siempre se ha manejado, sí, vamos a ver pues tu personita cómo ha estado en estos días, qué es lo que se le ha movido en su interior, un poquito de qué es lo que ha pensado, qué es lo que siente y si tal vez va a estar haciendo algo, sí, quiero aquí especificar, sí, de que adaptes la lectura a tu situación, ¿sí? Sé que a veces la energía es como muy concreta o habla de una situación en específico, pero tú puedes adaptar tu lectura, ¿sí? Tanto si estás preguntando aquí por una persona del pasado, una persona que quiere que regrese, como si estás preguntando por una pareja, porque sé que aquí hay varias personitas dentro del canal que están en pareja, ¿sí? Como si estás preguntando una persona por la cual estás manifestando, ¿sí? Una nueva persona que quieres que llegue a tu vida, ¿sí? Solo adapta la lectura, igual saben que yo intento como hablar de los tres casos, ¿no? De las tres energías, pero tú también puedes hacer ese trabajito allá, ok, bien, tenemos aquí las tres opciones, vamos a estar trabajando de hecho con dos mazos de tarot, pero aquí en las opciones solamente he cortado uno, ok, que es el tarot del jardín de la bruja, es nuevo. Entonces vamos a proceder a enseñarles cada una de las opciones, ok. Opción número uno tenemos este frasquito celeste, turquesa, bien. Opción número dos tenemos esta mariposa. Y opción número tres tenemos la concha, ok. Quiero que te vayas relajando y vayas conectando con alguna de estas tres opciones. Toma una inhalación profunda si lo deseas. Suelta el aire. Cierra tus ojitos. Conecta con esa personita, ya sea alguien nuevo, ya sea alguien que está en tu corazón que tú ya conoces. Vuelve a abrir tus ojos y la primera que te llame, la primera que conecte contigo es la opción correcta. Yo te voy a dejar unos instantes para que puedas elegir. Bien, y vamos a comenzar. Sabes que si todavía sientes que te falta, ¿sí? Para elegir, pausa el video, ¿sí? Abajo en la caja de descripción encuentran los tiempos de cada una de las opciones, ¿ok? Vamos allá, opción número uno. Hola, opción número uno, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Recordarte que estos son lecturas generales, colectivas, que no estoy viendo tu caso en específico. Eso significa que no todo va a ser para ti, no todo va a resonar contigo. Tú te quedas con lo que sientas, ¿sí? Que es para ti, ¿ok? Bien, vamos a comenzar sacando los signos que siempre sacamos. Vamos a ver qué signos quieren salir el día de hoy. Para la opción número uno, decirles que si quieren agendar una lectura, abajo en la caja de descripción encuentran mis contactos, ¿ok? Por favor, que sea solamente a través de mensajes, ¿sí? Ya sea por el correo o por el WhatsApp, nada de llamadas, ¿ok? No contesto a llamadas, bien, solo por WhatsApp, ¿ok? Vamos allá a opción número uno. Tenemos a Géminis, Cáncer,
Tauro, Escorpio, Aries, Sagitario, Virgo y otra vez Géminis, ¿ok? Se repite 2 veces Géminis. Permítanme, yo muevo por acá esto. Bien, ahí están los signos de opción número 1, ¿ok? Bien, vamos a comenzar. Voy a estar sacando 2 cartas del oráculo, pero las voy a dejar para desvelarlas al final, ¿ok? Al final, espero que no se me pase porque a veces me meto tanto en la lectura que se me pasan estos detalles, pero vamos a sacar 2 cartas para ver un poquito la energía final, tanto de tu persona como tuya. Sí, vamos a ver qué es lo que quiere decir este oráculo. Los voy a dejar por aquí. Bien. Bien. Y vamos a comenzar. Voy a sacar 2 cartas del tarot de al final del arco iris para ver esta personita, pues, cuál ha sido su energía, cómo ha estado estos últimos días, qué ha estado como pasando en su vida, en qué energía ha estado vibrando y pues todo lo que nos quieran decir y comentar las cartas, ¿sí? Bien, ya salió una. Wow, el diablo. Y la reina de bastos. ¡Wow! Mira, algo, algo que veo yo aquí y que me llegó del golpe a ver la carta del diablo y la reina de bastos. Siento que tu energía, que tu persona especial, perdón, ha estado en una energía muy sensual, ¿ok? Ha estado como muy aventurero, muy aventurera, ¿sí? Ha estado disfrutando de encuentros íntimos, ¿sí? Y me está llegando aquí algo peculiar que me están diciendo es, o bien, ¿sí? Se me está dividiendo en 2 energías. Ha estado teniendo encuentros íntimos con otra persona o con otras personas en específico, ¿sí? O se ha estado autocomplaciendo a sí mismo, a sí misma, ¿no? Es otra energía que me ha llegado, ¿sí? Pero es una persona que ha estado conectando mucho con ese chakra sacro, con esa energía sexual, incluso en este momento me está llamando mucho la energía de los mimitos que alguna de estas personitas especiales se ha estado haciendo y ha estado como pensando mucho en ti o conectando contigo y avivando esta energía sexual contigo, sí, incluso me están diciendo que puede que tú te hayas sentido últimamente, no sé, un poquito más excitada o excitado de lo normal y no sabes por qué y como constantemente también en una energía ahí como sexual, ¿no? Es esta personita, ya sea que la conozcas o no, que ha estado como conectando contigo. Aquí algo importante que me están diciendo para personitas que tal vez estén manifestando a alguien nuevo, ¿ok? Tu persona ha estado utilizando mucho esta energía sexual porque él está también como en esta misma vibración, ¿no? En esta misma energía de querer manifestar a esa persona especial y siento que lo hace mucho como con su energía sexual, algo así me está diciendo. Para otras personitas, más que nada, si tú ya conoces a esta persona y si es una expareja o una persona con la cual no están juntos en este momento, sí siento que es una persona que ha estado de flor en flor, ha estado teniendo muchos encuentros íntimos con muchas personas y es una persona que lo ha estado disfrutando, que realmente se ha estado satisfaciendo en ese ámbito, ¿sí? Aquí otra energía que me está apareciendo es, si tú tal vez estás preguntando por una pareja, siento que algo que te quieren decir es que esta pareja está necesitando liberar mucha energía sexual. Eh,
No sé aquí cuál es la situación o para quién será este mensaje, pero algo que me están diciendo es que permítele como ese acceso, ¿sí? O ten ese encuentro íntimo porque es posible que esta persona al ver que no lo recibe de ti, puede que lo busque en otro lugar, ¿ok? Entonces aquí siento que te están dando una advertencia, ¿bien? Paje de bastos, wow. Es una persona que ha estado muy enérgica en estos últimos días, es una persona que se ha estado moviendo, que ha estado aquí, que ha estado allá. Siento también una energía como hiperactiva, ¿ok? Para algunas personitas, es una persona pues que ha estado haciendo ejercicio y que ha estado como moviéndose, ¿no? Es esta energía de fuego, esta energía de movimiento, esta energía de acción, ¿no? Es una persona que ha estado intentando no quedarse quieta, ¿sí? Es una persona que ha estado intentando no quedarse quieta. ¿Por qué? Porque al quedarse quieta es una persona que empieza a ver como ciertas carencias que hay en su vida o muchas cosas que esta persona siente en su interior que le falta y que tal vez no quiere conectar con esto o no quiere como entrar un poquito en esta energía, ¿sí? Para otras personas también puede que no se haya podido permanecer quieto o quieta, porque esto significa pues replantearse también muchas cosas dentro de su vida y conectar un poco más contigo y siento que esto no quiere tu personita especial, ¿ok? Vamos a ver qué más nos quieren decir por aquí, wow, qué fuerte. Y fíjate que al ver esta carta del 6 de pentáculos, me está llegando mucho la energía que es una persona que ha estado satisfaciendo eh, como con cosas o ha estado intentando como llenar ciertos vacíos, pero con las cosas incorrectas, ¿no? Con las cosas incorrectas que no le dan como lo suficiente y que cierta satisfacción que esta persona dice que tiene, cierto gozo que esta persona siente, ¿sí? Es más como regido por el ego, es más como una ilusión, no es real, ¿ok? No es real, ¿sí? Wow. Y para otras personas sí veo aquí como un sí, sí, como si esta persona se estuviese desenvolviendo a nivel sexual bastante fuerte, más que nada si está en energía de manifestación, que también lo siento bastante fuerte, es una persona que está utilizando mucho esta energía para conectar contigo y para también como para tener cierta sanación, pero lo que pasa es que lo está tirando como por un lado incorrecto o algo así me están diciendo, ok, con esa carta del diablo. 10 de espadas, wow. Bueno, vamos aquí a comenzar con lo fuerte, reina de pentáculos. 5 de copas. Mira qué energía estoy viendo aquí. Esta persona, incluso me atrevo a decir que esta persona, como ya dije, está distrayéndose, no se quiere quedar quieta, está probando como de todo y más que nada está cayendo en cosas no muy buenas, porque sí veo que puede ser una persona también que se esté excediendo mucho, ya sea haciendo ejercicio o incluso trabajando, ok, que no lo veo tan así, pero puede ser también tomando, drogándose, o no teniendo un hábito como muy sano en su vida, ¿sí? Es una persona que está intentando como huir de su mundo emocional o de lo que es su vida en este momento, ¿sí? Está intentando como alejarse, sí, está intentando no pensar ni sentir tanto, sino como actuar más bien en una energía impulsiva, ¿ok? Siento que es una persona que estos días se ha estado diciendo que donde está o la zona en la que está pues está bien y que le da cierta satisfacción y que ahí quiere permanecer, pero realmente siento que su corazón o su interior le está gritando otra cosa y le está pidiendo que se dé cuenta del vacío, porque yo veo aquí un vacío que esta persona tiene en su vida en este momento. ¿Sí? Que se dé cuenta de ese vacío y que termine con esta energía aquí un poco densa, ¿no? Un poco tóxica, negativa, que hacia lo que está encaminando esta persona a su vida, ¿no? Hacia esta energía. También aquí me está llegando mucho intuitivamente la energía como de un, eh,
importismo, creo que se dice, sí, como que no le está importando mucho su vida, no le está importando mucho la situación o su entorno, está en una energía de, está actuando y está haciendo cosas, pero sin pensar mucho en las consecuencias, sí, es como lo que estoy sintiendo aquí, siento que si sigue así, la va a terminar bastante mal, ¿sí? Respecto a ti, ¿cómo se ha sentido? Como dije, es una persona que no ha querido conectar mucho contigo, incluso si su mente se ha llegado a ir pensando en ti, que lo veo, ha sido más como para satisfacer o para complacerse, sí, esta persona a sí mismo. Ok, a sí mismo. Si estás aquí preguntando por una persona nueva que todavía no ha llegado y que estás manifestando, es una persona que siento que le está costando mucho ver como una solución o el lado positivo a su vida romántica, sí, a su vida romántica, y es como que de alguna manera ha tirado la toalla, sí, piensa que esa mujer perfecta o esa persona que él o ella quiere no existe y que nunca va a llegar y que nunca la va a encontrar, y siento que está un poco dejando esto a un lado, aunque sigue con ese deseo bastante firme aquí, sí, pero está dejando esto a un lado y siento que ahora está como mmm, tirando esta energía hacia otras cosas, ¿sí? Hacia otras cosas que puede que no le hagan muy bien, ¿ok? Está perdiendo como un poquito esa fe o esa esperanza, ¿no? Bien, vamos a ver qué más. 6 de copas y el carro. Uh-huh. Mira, aquí le va a pasar algo a esta persona por la situación, por la energía que yo estoy viendo aquí, por la situación en la cual esta personita está, ¿sí? Siento que va a llegar como a un límite o a un exceso de toda esta energía mala o negativa que está teniendo aquí, y siento que esta persona va a decidir cómo ponerle fin a esta energía y volver a encaminarse como a un buen camino, ¿sí? Si estás preguntando por una persona del pasado, siento que, a ver, esta persona va a caer, más que nada si ha estado tomando, si ha estado intentando escapar, como dije, va a llegar como a un punto límite, ¿sí? Va a caer en cuenta de algo, ¿ok? Y para otras personas es una persona que se va a estar acercando, pero ojo, no va a ser como porque esta persona haya cambiado o porque ya realmente quiera algo contigo, sino que se va a acercar para algunas personas para pedirte un encuentro íntimo o simplemente como para tantear terreno, para ver tú cómo estás, para ver de qué manera te puede como afectar o qué tan disponible estás tú para él o para ella, ¿sí? Algo así me está hablando, ¿sí? Como digo, es una persona que ha estado intentando no pensar mucho como en su vida, como en lo que hace, en esta situación contigo, ¿sí? Pero siento que aquí hay una voz de su interior que se va a comenzar a abrir paso, que se va a comenzar a abrir paso, ¿sí? Esta persona como que retoma el buen camino, me están diciendo, ¿sí? Esta persona para algunas personitas también deja como cierta situación tóxica o cierta energía inconsciente y empieza a tomar un poco más de conciencia, ¿sí? Y es como gracias a este exceso que esta persona está teniendo, ¿sí? Eh, Esto le va a ayudar como a abrir los ojos o a tener ese cambio que tanto tú has estado esperando como como el interior, como el alma de esta persona también está buscando o está necesitando, ¿sí? Es una persona que siento que ha estado soñando contigo, ¿sí? Por más que no quiera como conectar contigo o pensar en ti, siento que estás ahí, sueña contigo, ¿sí? Hay un vínculo, hay una conexión aquí bastante fuerte, ¿ok? Y siento que esta persona va a volver a retomar como cierta fe, cierta fe, y también siento que aquí es una persona que va a haber un cambio en él o en ella,
¿sí? Va a haber un cambio bastante importante que de hecho va a ayudar a esta situación o a esta conexión, ¿ok? Si estás preguntando aquí por una personita nueva, siento que es una persona que va a volver a reconocer como su propósito, como ese deseo, ese anhelo que tiene, ¿sí? Que es encontrar a esa persona correcta, ¿ok? A esa persona correcta. Los que están preguntando por una pareja que me están diciendo que es una minoría, ¿ok? Me están diciendo que esta situación un poquito complicada o densa que están teniendo entre los dos va a mejorar, pero algo que te quieren decir es que tú también debes como poner de tu parte, ¿no? Poner de tu parte, y algo que también te quieren decir es como que recuerda lo que han construido y recuerda como el propósito en sí por el cual estás en esa relación, sí, algo así me están diciendo, ¿ok? Reina de copas. Aquí hay una persona que yo veo que está extrañando a alguien, está añorando a alguien, ¿sí? Para esta energía que está preguntando por una personita por la cual ya conoce. Es una persona que siento que aquí sí está tomando mucho, es una persona que su mente se le llena de recuerdos, se le llena de recuerdos, y puede que esta persona todavía atesore alguna fotografía o algo que tú le entregaste, que le diste con mucho amor, ok, con mucho amor, y es una persona que recurre a este recuerdo o a este objeto o a este regalo, sí, que tú le hiciste, sí, y esto lo hace en un estado, puede ser ebrio o con alguna otra sustancia, porque conscientemente yo no veo que sea una persona que conscientemente quiera pensar en ti, no, de hecho es una persona que quiere huir de eso, ¿sí? Pero ya pues su inconsciente, más que nada cuando está en estos estados que no tiene como control sobre su mente y sobre sí mismo, lo lleva a conectar contigo, ¿ok? Lo lleva o la lleva a conectar contigo, caballero de bastos, y a querer hacer como algún movimiento, acercarse, ¿sí? Aquí sí veo que es una persona que va a hacer algo impulsivo respecto a ti, va a ser algo impulsivo, pero sí siento aquí como la energía de cuidado, porque puede ser algo que a ti no te guste o que no sea eso que tú estés queriendo, sí, que tú estés queriendo, incluso que tú te sientas un poco atacada por esta persona, o sientas que no es como la energía que tú quieres, sí. 4 de pentáculos. Aquí estábamos hablando algo de una zona de confort, y como digo, si estás preguntando principalmente por una persona del pasado, es una persona que todavía no quiere soltar esto, ¿sí? Miren esta carta del 4 de pentáculos, ya es, a ver, un rey que se aferró tanto a estos oros que tiene aquí, que literalmente se convirtió en piedra, ¿sí? Por ese poquito, y ya aquí ya no tiene nada, ¿ok? Solamente esto, ¿sí? Es una persona que yo sí veo que está muy aferrada a una zona de confort, para algunas personas puede ser a una relación, ¿sí? Esto es para la energía de personitas que estén preguntando por alguien que ya conocen, ¿ok? Está muy aferrado a esto y no lo quiere soltar, pero siento que aquí la vida o el destino tiene otros planes y lo va a hacer salir de esa zona por más que no quiera, ¿ok? Por más que no quiera. Aquí va a haber un gran vacío o incluso una pérdida bastante importante para esta persona, que lo va a hacer como recapacitar, ¿ok? Si estás preguntando por alguien que estás manifestando, sí, es una persona que siento que se ha dado cuenta, eh, o ha estado como con esta energía de que, pero yo a qué me estaba aferrando, pero tantas puertas que yo me he cerrado, o tanto que no le he permitido a la vida o a la energía divina guiarme, ¿sí? Es una persona que está como tomando conciencia de todo esto. Puede ser que esta personita nueva también esté saliendo de alguna situación bastante complicada y bastante tóxica, y se está liberando de esto que lo ha lastimado mucho, la ha lastimado mucho, para abrirse a ti, ¿ok? Pierde a veces un poco la esperanza, pierde a veces un poco la esperanza de que sí haya una persona destinada o destinado para él, o de que sí haya una energía totalmente diferente a lo que él ya conoce o ha conocido de otras personas, sí, pero constantemente hay una energía aquí divina, una voz interior que lo va guiando, ¿sí? Entonces, siento que es una persona aquí para ambos casos, ¿no? Para los 3 casos que estamos viendo aquí, ha sido una persona que
sí ha conectado con sus emociones, algunos de manera inconsciente, otros de manera consciente ya por un estado espiritual, ¿ok? Pero sí siento aquí una energía sexual bastante, bastante fuerte, sí, bastante fuerte. Es una persona que, como digo, no quiere pensar mucho en lo que hace o en su vida, sí, quiere como fluir. Sí veo que algunas personitas, principalmente si están preguntando por alguien del pasado, aquí es una persona que probablemente haga algo impulsivo, acercarse, llamarte, enviarte un mensaje, pero me están diciendo que no es todavía como para lo que tú quieres, porque es una persona que está todavía muy aferrado o aferrada a su vida, ¿ok? Si es una personita nueva, pues es una persona que sigue anhelando y deseando, pues esa persona especial para él, esa persona que sabe que existe en algún lugar para él o para ella. Y la minoría de la pareja, veo que aquí es una relación que me están diciendo que no te preocupes, o sea, aquí hay que ver las cosas desde otra manera, ¿sí? Hay que recordar un poco más lo positivo, ¿sí? Para poder salir de esta situación un poco estancada, un poco tensa que está viendo aquí, pero me están diciendo que es una relación que todavía tiene mucho potencial, mucho futuro, ok, mucho futuro. Aquí puede que para algunas personas les preocupe que haya alguien más. Me están diciendo que lo hubo en su momento, sí, pero que en este momento no, ya no lo hay, sí, ya no está esa otra persona, es algo que ya se ha terminado. Incluso no fue como por voluntad de tu pareja, sino fue por la misma otra persona que puso un punto y final, ¿ok? Y tu pareja, sí, obvio, vuelvo y repito, no es para todas las personas que estén en pareja, yo solamente estoy aquí leyendo todas las energías que me están llegando, ¿ok? Pero tu pareja poco a poco ha ido como aceptando, tomando conciencia de esto y se ha dicho, ok, o sea, ya es un ciclo que ya pasó, que ya viví y yo ahora me quiero como centrar en mi relación o en hacer que esto realmente funcione, que haya como algo nuevo y que sigamos avanzando hacia un futuro. Ok, bien. Ahora sí vamos a desvelar las cartas oráculo. Bien, tenemos belleza, ok. Y tenemos aquí libertad, freedom, libertad. A ver, ¿yo qué puedo sentir aquí con estas dos cartas? Efectivamente, lo que estamos hablando, esta persona va a llegar a un punto donde se va a liberar, ¿sí? Donde se va a liberar, va a ser libre de esta situación o de esa energía tóxica. Si estás preguntando por una relación, pues se va a poder liberar, ¿sí? Toda esta energía densa que hay, ¿ok? Se va a poder salir de este estado negativo, ¿ok? Esta persona, si tú estás preguntando aquí que tal vez está con alguien más o está en una situación difícil, va a salir vencedor, triunfador de esta energía, va a poder ser libre, ¿ok? Va a tener esa independencia que ya también nos estaba hablando. Aquí en la base tenemos la carta del 9 de pentáculos, ¿ok? Bien. Siento que esta otra carta en específico es para ti, consultante, la de belleza, ¿ok? Dice, gracia, hermosura, integridad de forma y espíritu, ¿ok? Siento muy fuertemente que esta carta te quiere decir, reconoce tu valor, ¿sí? Reconoce quién eres y que eres una persona bella, digna y merecedora, ¿ok? Y también reconoce lo que tú quieres y lo que tú mereces, ¿ok? Siento que para algunas personitas esta carta siento que les quiere decir como que te preguntes a ti misma o a ti mismo realmente esto es lo que tú mereces, ¿ok? Como yo siempre les digo, independientemente de lo que nos muestre la carta o el tarot, ustedes deben ver por lo que les haga bien, por lo que les dé paz, por lo que les dé felicidad, ¿ok? Bien, entonces si sientes que debes hacerte esa pregunta, háztela y encontrarás la respuesta en tu interior. ¿Ok? Bien. Y esto ha sido todo, opción número uno. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. De hecho, me fijé aquí en la vela
y no sé si se alcanza a ver, pero hay un corazón ahí. Me encanta cuando se forman los corazones en las velas. Muchísimas gracias por estar aquí. Si te gustó, déjame tu like. Sí, suscríbete al canal si no estás suscrito, para que formes parte de esta gran familia, para que me ayudes a seguir creciendo. Coméntame qué tal te pareció y muchas gracias por estar aquí un día más. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Bien, lo siento. Ok, vamos a dejarla por acá la mariposa. Ya sabes que lecturas generales, sí, esto significa que habrán cosas que pueden resonar contigo, otras que no. Tú te quedas con lo que sientas que es para ti. Lo otro lo sueltas y lo respetas porque seguramente será para alguien más. Si quieres agendar una lectura donde veremos tu caso en específico, abajo en la caja de descripción encuentran mis contactos, ¿ok? Ay, permítanme un momentico que se me cayó acá uno de los signos. Bien, vamos a sacar signos. Sagitario, Tauro, Aries. Uy. Tenemos otra vez Tauro, Libra, Cáncer, Acuario, Piscis. Y aquí nos queda Acuario y Sagitario, ¿sí? Pero no los voy a tomar, ¿ok? Porque ya salieron. Bien. Y vamos a comenzar. Voy a estar sacando dos cartas oráculo, pero las voy a dejar para el final, ¿sí? Para el final, para ver qué es lo que quieren decir, ¿ok? Por aquí salió una. Y vamos a sacar la otra. Ok, ahí está. Esta creo que la voy a poner así para que me dé un poco más de espacio. Bien. Y vamos a comenzar, vamos a ver esta personita pues cómo ha estado estos días, cuál ha sido su energía, qué es lo que ha estado pensando, qué es lo que ha estado sintiendo. Voy a estar sacando dos cartas, o bueno, cuatro en sí, del tarot de al final del arco iris para ver, por favor, Dios universo, guías, cómo ha estado la personita especial de mi consultante, en qué energía ha estado, por favor. Bien, salió una acá, la carta del sol, ok, y otra, la muerte. Wow. A ver, veo en tu persona en una energía muy radiante, ¿eh? Muy, muy radiante. A ver, siento que aquí, y es algo bastante curioso que me está llegando esta energía, pero siento que aquí tu persona ya ha tenido como cierta transformación o ya está en la recta final de cierta transformación, ¿sí? Es una persona que siento que ha encontrado, y me están hablando de una manera bastante espiritual, ¿no? Pero siento que es una persona que ha encontrado como esa, uy, perdón, esa felicidad interna, ¿sí? Ese bienestar interno, esa plenitud interna, ¿ok? Es una persona que siento que ha estado como muy agradecida o muy agradecido con la vida, con la fuente, con esa energía divina, ¿sí? Con lo que le ha tocado también experimentar, ¿ok? Porque es una persona que siento que también se está dando cuenta de lo mucho que ha cambiado, ¿sí? Y esto le da como mucha felicidad, mucha alegría, ¿ok? Salieron dos aquí de una, dos de bastos y la carta de el carro, ¿ok? Mira, siento a esta persona que estos días ha estado empapándose de cosas nuevas, ¿eh? De cosas nuevas, de experiencias nuevas. Es una persona que quiere como aventurarse a algo nuevo, ¿sí? Es como que ya se cansó de lo conocido, quiere conocer más cosas, quiere conocer más personas, quiere hacer cosas nuevas, ¿ok? Para sí mismo, para su vida, ¿ok? Y siento que es una persona que ha estado ahí como explorando, ¿no? Es una persona que ha estado en una energía también como muy aventurera, ¿sí? Otra energía que estoy sintiendo aquí, bien, ya saben que yo empiezo ya
a explicar aquí todas las energías. Si estás preguntando por una personita del pasado, ¿sí? En la cual en este momento pues hay cierta distancia física y emocional, ¿sí? Es una persona que siento que me están diciendo las cartas que ya está lista o muy muy pronto, no va a pasar más de 4 semanas que esta persona ya va a haber completado como esa situación que tenía que vivir alejándose de ti o apartándose de ti, sí, algo así me están hablando las cartas, y que es una persona que es muy posible que retorne a ti. Eso sí, es una persona que la vas a tener que volver a conocer desde cero, porque es una persona que viene muy transformada. Esa persona no es lo mismo que tú conociste, no es la misma persona con la cual tuviste esa relación o con esa persona que tú conociste, no, es una persona totalmente nueva. Es una persona totalmente transformada que la vas a tener que volver a conocer desde cero, pero es una persona que siento que incluso no es una persona que quiera acercarse a ti o que esté dentro de sus planes como el volver a contigo, porque sí veo aquí muy fuertemente de que es una persona que está sedienta o sediento de algo nuevo, sí, pero aquí sí siento que ya por cosa del destino, de la vida, de la energía divina, pues tú estás como en su línea del destino o algo así me está hablando, ¿ok? Y se va a tener que reencontrar o encontrar contigo nuevamente. Ojo, que yo estoy viendo aquí un encuentro, un reencuentro, más no, sí, ya voy a sacar más cartas, pero por lo que yo puedo ver aquí estoy viendo un encuentro, pero más no pues que dé pie a una relación, ¿sí? Puede que te encuentres a esta persona después de mucho tiempo y que tú veas y que los dos estén como en esta energía de sanación y que se encuentren y que a mí me va muy bien y a ti también y siento esa felicidad, esa plenitud por ti, ¿ok? Y agradezco que tú hayas formado parte de mi vida en algún momento, pero como que ya, ¿ok? Como siento que aquí va a haber un encuentro incluso para que tú también te des cuenta de la paz, ¿no? Y de que esta persona tú, a pesar de todo lo que pasó, tú le vas a desear como lo mejor y le vas a desear esa felicidad y esa dicha, ¿ok? Porque si veo aquí que hay la posibilidad como que sus caminos se encuentren, pero si veo aquí que por un breve momento no va a ser algo que esta persona regrese o que se encuentre contigo para quedarse en tu vida, no lo veo tan así, ¿ok? Pero ya vamos a ver qué quieren decir las cartas. La carta de la justicia, la carta de los enamorados, 5 de bastos, efectivamente. Mira, aquí una energía que yo estoy sintiendo aquí bastante fuerte, me están hablando mucho de reencuentro, 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 ¿ok? Ay, lo siento. Y este reencuentro va a dar pie a que se tome una decisión y por ambas partes. Se va a decidir intentar algo o volverlo a intentar o se va a decidir ya, ya tomar ese reencuentro como el fin, tanto para ti como para la otra persona. Esto no lo sé, sí, es algo que me lo están dejando como abierto las cartas, sí, esa decisión se va a saber en el momento en el que los dos se vean o se miren a los ojos, ok, no se sabe cuál va a ser, sí, no me lo están diciendo, pero es cualquiera de estas dos energías, ya sea para intentar algo o para cerrar ese ciclo, pero de la mejor manera posible. Siento que tú ya no vas a tener ningún dolor, ninguna tristeza, ninguna rabia hacia esta persona, todo va a ser como muy en paz y siento que ese es como el gran objetivo de este encuentro, ¿ok? De este volver a cruzar estos caminos para que tú te des cuenta también de lo mucho que tú has sanado y que ya no te duele y que puedes, sea el caso, si es así, que puedes dejar ir, dejar partir a esta persona en paz, ¿ok? En paz, ¿sí? Sin dolor, sin drama, sin tristeza, en paz, agradeciendo como todo lo que se tuvo y todo lo que se vivió, ¿ok? Pero yo sí veo que para esta persona va a ser un poco más fácil que para ti, ¿sí? Tú vas a tener un poco más de conflicto con esto, ¿ok? Pero aquí siento que Dios, el universo, la energía divina, la energía en la que tú creas, tu yo superior,
te quiere mostrar algo, ¿sí? Te quiere enseñar algo, ¿sí? Y debes permitirte abrirte a esta enseñanza que te quiere dar respecto a esta persona, ¿sí? Es una persona que en el punto en el que yo veo a esta persona es una persona que no te quiere mucho, te aprecia mucho, ¿sí? Reconoce que ha sido alguien importante, ¿ok? Pero es una persona que está en paz y que también siento que es una persona que se ha rendido a esta energía divina y dice, lo que tú quieras, ¿ok? Yo ya no voy a estar pensando en fulano de tal y en tal, yo me voy a centrar en mi felicidad propia, en mi bienestar propio, ¿sí? Y en lo que tú quieras para mí, ¿sí? Siento que le dice a esa energía divina, ¿sí? Es una persona que eh, igual en este momento está en esta energía de paz, te desea lo mejor, ¿sí? Y solamente quiere que tú seas feliz y que él sea feliz. No sé por qué me está llegando mucho esta energía de que es esta clase de amor que trae mucho aprendizaje y que en su momento dolió mucho, no solamente para ti, sino también para esta persona, que se vivieron también muchas cosas, pero que de alguna manera nunca han funcionado y nunca van a funcionar, me están diciendo las cartas, ¿sí? Es más bien, siento que el objetivo mm, de esta conexión, ¿sí? El que tú conocieras a esta persona y que esta persona te conociera a ti y que hayan vivido lo que fuera que hayan vivido, ¿ok? Ha sido como para entender que a veces podemos amar mucho a una persona o querer mucho a una persona, pero que simplemente no va a funcionar y que se va a tener que dejar ir, ¿ok? Que se va a tener que soltar por amor a esa persona y por amor a ti mismo o a ti misma, ¿ok? Siento mucho esta energía, ¿sí? Vamos a ver qué más quieren decir. 8 de espadas, as de copas, wow. Aquí están confirmando lo que yo dije, ¿sí? Aquí ha habido mucho amor. Aquí ha habido mucho amor con esta persona, con esta situación, con esta conexión, pero sí siento que los dos tienen cosas diferentes y los dos tienen que tomar su respectivo camino, ¿ok? Su respectivo camino. Veo que para una minoría, pero esto es una minoría, puede que aquí sí se tome la decisión de comenzar algo, ¿sí? Que no se quiera dejar perder ese amor y ok, se va a comenzar algo, pero sí siento, mira, me sale la carta del 5 de espadas, que esto no va a salir bien, ¿sí? Si ustedes deciden cómo estar juntos o darse la oportunidad, siento que van a volver incluso como al mismo punto en el que estaban, ¿sí? Porque siento que, y esto va a sonar bastante fuerte, igual ya saben que esto son lecturas generales, ¿sí? Si tú estás buscando aquí realmente una ayuda, una respuesta, te recomiendo que te hagas una lectura con tu tarotista de tu preferencia. Si no tienes, pues abajo en la caja de descripción encuentras mis contactos, ¿ok? Porque sé que para algunas personas este tema es muy importante, ¿ok? No tomen decisiones ni se dejen llevar tanto por lo que dice una lectura principalmente colectiva, ¿ok? Principalmente colectiva, que son para muchas personas, ¿sí? Pero por la energía que yo estoy viendo aquí es una relación que está destinada a fracasar o a no a funcionar, ¿sí? Porque cada uno tiene que vivir algo diferente, no están como destinados a estar juntos, algo así. Eso sí, hay un amor muy grande aquí, sí, hay un amor muy grande aquí, pero ese amor no es como suficiente, sí, no es como capaz, bien, de sobrellevar todo lo que implica. Siento que los dos incluso van a estar en una energía un poco distinta, sí. Como digo, tú cuando te vuelvas a encontrar con esta persona, no vas a reconocer a esta persona y no solamente físicamente, sino es una persona que vas a tener que volver a conocer, ¿sí? Porque no es la misma que tú tienes en tu cabeza, no es la misma que tú conociste, es alguien totalmente diferente. Y al ser una persona diferente puede que en algún momento también, pues, y lo estoy viendo aquí, quiera algo diferente y sus sentimientos sean diferentes, ¿ok? Y eso está bien, ¿sí? Pero si veo que a ti, consultante, te va a costar mucho, te está costando mucho aceptar o asimilar estas palabras que yo te estoy diciendo, ¿ok?
porque yo sí veo que tú aquí todavía estás como muy enganchado o enganchada a esta persona, ¿ok? Pero me están diciendo de que no están destinados y que ya vivieron lo que tenían que vivir, no hay algo más allá, ¿ok? Hay un reencuentro, pero para poder generar esa paz y ese cierre correctamente, ¿sí? Pero no para algo más, me están diciendo las cartas, ¿sí? Es una persona que te ha amado mucho y como digo, tiene un sentimiento muy bonito hacia ti, un sentimiento muy especial. Tú tendrás un lugar muy especial siempre en el corazón de esta persona, ¿ok? Pero me están diciendo de que aquí cada quien va a tener que tomar su camino y más que nada tú vas a tener que aceptar esto, sí, vas a tener que aceptar esto, ¿ok? La carta del diablo, ¿sí? No, me están diciendo, si ustedes están juntos, no va a ser algo bueno, ¿sí? No va a ser algo bueno. Si están juntos, es una relación que va a estar destinada a mucho dolor, a mucho sufrimiento, va a traer mucha energía negativa, ¿sí? Eh, y siento que ninguno de los dos quiere eso, ¿sí? Ninguno de los dos quiere eso. Algo que te quieren decir las cartas aquí, esto va a sonar bastante fuerte, debes desapegarte, me están diciendo. Estás muy apegado, muy apegada a esta persona, pero es algo que está en tu mente. Tú te has creado esta jaula o este apego, ¿sí? Que lo has confundido mucho con amor, ¿ok? O con decir, es que yo amo a esta persona. Siento aquí más un apego, una codependencia a lo que fue, ¿sí? A lo que se vivió. Y te veo a ti principalmente consultante muy cerrado, muy cerrada a querer aceptar esto o a querer tener algo nuevo, ¿sí? Esta persona me están diciendo que fue necesaria como para tu crecimiento espiritual y el propósito de esta persona en tu vida y lo que han vivido es para que tú reconozcas también o para que entiendas de que tu amor propio o el amor hacia ti tiene que ser mucho más importante que el amor que has llegado a sentir por esta persona que yo veo que ha sido bastante fuerte. Esta persona también te ha amado muchísimo, ¿sí? Pero es una persona que él ya hizo las paces y él ya te ha soltado y me dice que ya te soltó desde hace mucho tiempo, ahora te toca a ti, ¿sí? Te toca a ti y tiene que ver mucho también este reencuentro para que tú caigas en cuenta de esto que yo te estoy diciendo acá, haz de espadas, para que veas todo con claridad, ¿sí? Es una persona, aquí responden a tu pregunta, ¿sí? Que si piensa en ti, sí, lo hace de la mejor manera y piensa y siento que te desea mucho el que estés bien, ¿sí? El que todo en tu vida te vaya bien, ¿sí? Que puedas como conseguir y triunfar en la vida y conseguir todo eso que tú siempre has querido. Te desea lo mejor a esta persona, sí, lo mejor. Bien. Otra vez la carta del sol, miren, ¿sí? La carta del sol y arriba la carta del 9 de copas que estoy sintiendo aquí una energía de mucha independencia, mucho amor propio, ¿sí? El poner como el amor propio primero, ¿sí? Y lo que le hace bien a uno primero, ¿sí? Siento que ustedes dos juntos no se harían bien el uno al otro, ¿sí? Me están diciendo las cartas que debes pensar en esto, ¿ok? Porque siento también que aquí han habido personas que han tenido muchas idas y venidas o que siempre todo ha sido lo mismo y nunca ha mejorado, nunca ha cambiado, pero es por esto, es porque no están o nunca se ha dado, ¿sí? Pero es por esto, porque no están destinados a estar juntos, están destinados cada quien a coger su camino y me están diciendo las cartas, es hora de que tú lo aceptes, sí, es hora de que tú lo aceptes.
Esta persona ha estado también implementando hábitos nuevos en su vida, ha estado haciendo cosas nuevas, ha estado enfocándose en su trabajo, ¿ok? Es una persona que yo siento que en este momento está como con un nivel de paz y de tranquilidad en su vida muy grande, o sea, esta persona ya ha tenido ese encuentro con la muerte, ya ha pagado lo que tenía que pagar y en este momento está al final de una transformación y es una persona que quiere algo nuevo y que poco a poco está encontrando esa felicidad, esa plenitud por sí mismo y te desea lo mismo a ti, desea que tú encuentres eh, lo mismo, ¿ok? Algo aquí también que te quieren decir las cartas, cuidado con la energía que estás utilizando, no sé por qué, pero al ver esta carta del diablo y esta suma sacerdotisa, siento que hay algunas de ustedes o algunos de ustedes que quieren como manifestar esta persona o atraerla a la fuerza, sí, ya sea con endulzamientos, con amarres o estas cosas que ya saben las personas que me conocen, yo voy muy en contra de esto y por favor no lo hagan, no fuercen a alguien a que sienta algo por ustedes o a que esté a su lado, eso es algo que tiene que nacer del corazón, no es algo que ustedes deberían forzar, ¿ok? Y si lo están haciendo, no lo hagan, no lo hagan porque me están diciendo de que tú vas a ser la más perjudicada o el más perjudicado, ¿sí? Para otras personas, no te sigas lastimando, ¿sí? No sigas metiéndote en la película que te has contado, no sigas entrando en esa cárcel en la cual estás, ¿sí? Para muchas personas con esta situación, porque siento que hay algunas personas que han llegado al punto de la obsesión con esta persona y también al punto de obsesionarse con este tipo de cosas, con el tarot y de saber qué es lo que va a pasar y si sí, si no, y esta persona cómo está y tal, y algo aquí que te están diciendo, cuidado, sí, cuidado, medita bien lo que estás haciendo, reconoce esa energía negativa que no quieres ver, sí, o que no quieres aceptar, cuidadito con esto, ¿ok? Con lo que le estás metiendo a tu cabeza me están diciendo, ¿sí? Es una persona que, como digo, va a haber aquí un encuentro, un acercamiento, pero no es porque él quiera, es más que nada ya cosa superior, cosa de Dios, del universo, del destino, para terminar de finiquitar esta situación, que nunca ha sido, nunca fue y nunca será, o que ya cumplió el ciclo, la tarea que vino a cumplir en este plano, en la tierra o contigo, el conocerse, el que hayan tenido una relación o el que hayan vivido lo que hayan tenido que vivir, ¿ok? Bien, bastante importante. A ver, si estás preguntando aquí por una personita nueva que estás intentando manifestar, es una persona que en este momento siento que ya está finalizando también cierta transformación, siento que ya ha encontrado esa plenitud, es una persona que siento aquí que ha salido de un estado mental bastante feo que lo mantenía anclado y que de alguna manera también ralentizaba esta conexión o este vínculo contigo, ¿sí? Y que ya está en camino, ¿ok? Y que próximamente esta persona se va a estar manifestando o va a estar llegando a tu vida, ¿sí? Y si estás preguntando aquí por una relación, por una pareja, ¿ok? Aquí me están diciendo y te quieren decir a ti, sí, que es hora de tomar decisiones y es hora de ver realmente si esa relación es lo que tú mereces, si esa relación es lo que realmente tú quieres eh, y que seas muy consciente del daño que se está haciendo aquí y que lo mejor sería ya no intentar arreglar esta situación o darse una oportunidad más, sino lo mejor sería es que se termine esta situación y cada quien por su camino, ¿ok? Cada quien por su camino. Y créeme que aquí la justicia divina, Dios, el universo va a intervenir para que tú te des cuenta de esto, porque siento que tú, consultante, eres la persona que más está aquí como aferrada, ya sea a esta relación o a esa persona, ¿ok? La que no quiere ver, la que no quiere soltar. Y aquí está diciendo que es muy importante soltar porque es una situación que no te hace bien ni le hace bien a la otra persona y que los dos merecen algo mejor que esta situación y que toda esa energía de ansiedad, esa energía de frustración y toda esa energía negativa merecen algo mejor, ¿sí? No te conformes, ¿sí? Y tampoco
normalices o romantices actitudes que no están bien, que son tóxicas, que son negativas en una relación de pareja. ¿Ok? Bien. Vamos a desvelar aquí las cartas oráculo. Uy, vulnerabilidad. Uf, qué fuerte. Dice, abre tu corazón para ti mismo y para los demás. ¿Ok? Aquí al ver esta carta me está llegando mucho lo que dije del amor propio, ¿sí? Lo que dije del amor propio. También el que es bueno mostrarse vulnerable, pero también hay que ser vulnerable con nosotros mismos, con nosotras mismas, ¿sí? Ser totalmente honesto o honesta con nosotros mismos y con nosotras mismas, ¿sí? Tener esa vulnerabilidad de aceptar que estamos cargando con algo que no nos hace bien. Ok, bien, siento que bastante fuerte la energía de esta carta. Vamos a ver la otra. Eh, sensualidad divina o divina sensualidad, sí. Hacer el amor y erótico, erótica, sí. Y aquí es una carta que también me está dando la misma energía de amor propio, que tú eres primero, ¿sí? Reconocer lo que tú mereces y lo que te hace bien, ¿sí? Aquí algo bastante fuerte que me está llegando intuitivamente al ver esta carta es que mírate al espejo y mira tú cómo estás con toda esta situación, principalmente si estás aquí preguntando por una pareja o por una persona del pasado, tú cómo estás. La persona correcta, me están diciendo, la persona correcta siempre va a sacar lo mejor de ti, siempre tú te vas a ver bien, te vas a ver feliz, va a haber un brillo en ti. La persona correcta siempre te va a dar esa luz, ¿sí? Siempre tú te vas a sentir y te vas a ver resplandeciente. Si tú estás llorando, si tú estás sufriendo, si tú no sientes amor cuando te miras al espejo, si tú estás en una energía mala con toda esta situación, entonces eso ya debe ser un indicativo de que eso no es para ti y que esa persona tal vez no es la correcta. ¿Ok? Entonces siento aquí tu consultante que estás en un momento donde debes comenzar a meditar, a analizar muchas cosas y debes comenzar a tomar muchas decisiones por ti, por tu bienestar, por ti, porque te amas, porque te valoras. ¿Ok? Muy fuerte la energía. Bien. Y esto ha sido todo. Opción número 2. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like, muy importante para mí. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Si te gustó el contenido, me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Coméntame abajito qué tal te pareció. Y gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome. Me despido. Que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 3. Bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Ya sabes que estas son lecturas generales colectivas, que no estoy viendo tu energía en específico. No todo va a ser para ti, no todo va a resonar contigo. Tú te quedas con lo que sientas que es para ti. Lo otro lo sueltas, lo respetas, porque seguramente será para alguien más. Si quieres tener una lectura donde solamente vamos a ver tu caso, abajo en la caja de descripción encuentras mis contactos, ¿ok? Vamos a sacar signos, ya saben, el tuyo, el de tu persona, puede que los tengan dentro de Sol, Luna, Ascendente, Venus o simplemente sea la energía, ¿ok? Vamos a ver qué signos quieren salir. Leo, Escorpio, Aries, Tauro, Virgo, otra vez Leo, Sagitario, Cáncer y otra vez Virgo. Y en este aquí nos queda nuevamente Escorpio, ¿ok? Pero
Lo voy a dejar por acá a un lado, bien. Y vamos a comenzar, voy a estar sacando primero 2 cartas del oráculo, pero estas las vamos a desvelar al final, ¿sí? De la lectura, para ver qué mensaje le gustaría dar al oráculo. Vamos allá. Una por aquí y otra por acá, ok. Y ahora sí vamos a comenzar, vamos a ver esta persona cómo está. Voy a sacar en sí 4 cartas del tarot al final del arco iris para ver la energía de esta personita, qué es lo que ha estado pasando estos días en su interior, cómo se ha estado sintiendo, un poquito de qué es lo que siente, piensa y si tal vez va a hacer algo, ¿sí? Todo lo que nos quiera comentar el tarot, ok, vamos allá, por favor. No quieren salir cartas, bien, voy a cortar por la mitad. 3 de espadas, 8 de bastos. Bien, a ver. Mira, no sé si tú te has comunicado con esta persona últimamente, ¿sí? Aquí 2 energías. Una, si tú has tenido contacto con esta persona últimamente, tú le dijiste algo a esta persona que lo lastimó mucho o fue una conversación que, si tú tal vez crees que esa conversación o eso que tú le dijiste a esa persona no le importó, sí le importó y le dolió mucho, sí, eso que tú le dijiste. Eso que tú le comentaste o eso que hablaron, me está hablando mucho y es una persona que está reviviendo esta comunicación, esta conversación, eso que se dijo, eso que se habló. Para otra energía, siento que aquí es una persona que en este momento presente y estos días ha estado reviviendo algo en específico que te dijo y está tomando conciencia del dolor que te causó. Y siento que esto ya fue hace tiempo para esta energía porque este corazón ya literalmente esto es un tronco, ¿sí? Una estatua, o sea, y tengo mariposas, me está hablando de un dolor que te infligió hace mucho tiempo, pero que recién esta persona está como tomando conciencia de esto, ¿sí? Ya verás tú qué energía es para ti, ¿ok? Y salieron aquí otras 2, la carta de la justicia y el sumo sacerdote, wow. A ver, siento que esta persona ha estado pidiendo mucha ayuda divina, ¿ok? Incluso para las personas que están tomando conciencia de dolor que te infligió en algún momento, siento que es una persona que le pide mucho a Dios o al universo. Ya saben que yo tomo mucho la energía del sumo sacerdote como Dios o la energía divina, ¿ok? Siento que le está pidiendo que por favor tú lo perdones o la perdones, ¿ok? Si tú estás más bien conectando con la energía de que tuviste comunicación o contacto con esta persona recientemente, aquí se habló, tú le dijiste algo que lastimó a esta persona, ¿sí? Siento que es una persona que es como que, ok, yo ya empiezo a ver las cosas con claridad, ok, ya empiezo a ver las cosas con claridad y me voy a seguir como manteniendo en mi energía o lo que yo ya conozco o lo que yo ya hago, ¿sí? Porque es como la única manera en la que yo me puedo como sanar o es la única manera que yo conozco para vivir o algo así, sí, es lo que me está lo que me está llegando, de lo que me está hablando las cartas. Vamos a ver un poquito más qué es lo que quieren decir, que expliquen un poco más esta energía. Es una persona que incluso ha estado compartiendo con familia, ¿sí? Con familia, o es una persona que ha estado últimamente queriéndose centrar más en ayudar a su familia o en el hogar, ¿sí? Si tú tal vez estás preguntando aquí por una persona nueva por la cual quieres manifestar, ¿sí? Siento que es una persona que está en un proceso donde le están rompiendo el corazón, ¿sí? Donde le están rompiendo el corazón y esto siento que es una persona que está en este momento en una relación y está como en proceso de ya liberarse
de esto, ¿no? De incluso de divorciarse, porque puede que esta persona esté casada o esté en una relación muy estable, ¿ok? Y necesite como liberarse para poder llegar hasta ti. Y es algo que me están diciendo que está como perfectamente encaminado o guiado, ¿sí? Para poder conocerte a ti o para poder que tú llegues a su vida de alguna manera. 4 de bastos, efectivamente. Efectivamente. Para personitas que están preguntando por una persona del pasado, ¿sí? O incluso una persona con la cual tienen una relación, yo veo que ustedes aquí tuvieron alguna pelea o se dijeron palabras bastante fuertes, ¿ok? Y siento que tu pareja está como en este punto donde está teniendo que perdonarte y ver también sus errores, ¿sí? Y está en ese proceso, ¿ok? Está en ese proceso. Y para otras personas siento que es una persona que a raíz de esto que se dijo, es una persona pues que está pensando ya separarse de ti o dejarte ir, ¿sí? Porque siente que solo van a seguir como lastimándose, ¿ok? Aquí, para las personas que estén preguntando por una personita con la cual no estén en una relación, pero que es importante para ustedes, ¿sí? Esta persona creyó que iba a haber como una buena relación entre los dos, o un buen reencuentro, una buena reconciliación, algo así me está hablando, sí, pero se está dando cuenta en este momento que no. Y es como que, ok, está intentando lidiar con esto, pero lo que pasa es que yo le veo que le está costando mucho gestionar todas sus emociones, ok. Y no sé si esta persona tenga algún hábito, algún vicio, como algo de que ha hecho siempre como para escaparse de esto y es como algo que está haciendo, sí, porque algo que me dice esta persona como que ya está dentro de él o dentro de ella, ok, es como lo que conoce o lo que sabe hacer. Puede que esto que él o ella haga a ti no te guste y haya sido lo que tú le hayas comentado, sí, pero es como que esta persona dice es que no conozco otra manera o eso que a ti no te gusta es lo que me mantiene con vida o aquí algo así me está hablando, sí. Es una persona que aquí también está llegando al punto donde dice que tal vez manteniendo cierta distancia y alejándose, 8 de copas, efectivamente alejándose un poco de todo esto, pues los dos van a estar bien, ¿sí? Porque siento que es una conexión que por más que no se haya querido, una relación que por más no se haya querido lastimar con intención, sí ha hecho, se ha infligido mucho dolor o se ha lastimado mucho, ambas partes, tanto tú como él o ella, ¿ok? Y aquí esta persona está aceptando que lo mejor es como colocar cierta distancia o para algunas personas pues separarse totalmente, ¿sí? Como cortar esos lazos, ¿no? Algo así me está hablando, ¿sí? Porque es una persona que tampoco puede estar como ahí, ¿ok? Como ahí me está diciendo. Es una persona que tiene muchos sentimientos por ti, pero yo también veo aquí una cierta inmadurez emocional, una cierta inmadurez, como que es una persona que no quiere cambiar, se resigna a decir yo soy así, no puedo cambiar y la vida que tengo es lo único que yo conozco y es lo único que yo voy a conocer, como que no se abre a ver las cosas de otra perspectiva o hacer un esfuerzo para que esta relación o esta conexión mejore o para él cambiar y ser mejor para ti. No, 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 es como que permanece ahí, ¿sí? Permanece ahí en este estado un poquito de víctima, diciéndose así soy y no puedo cambiar, pero realmente sí puede cambiar, lo que pasa es que no quiere hacerlo, ¿ok? Le cuesta mucho hacerlo. 4 de espadas. Piensa mucho en ti, piensa muchísimo en ti, estás como constantemente en su cabeza, ¿sí? Incluso siento que esta persona se toma descansos para pensar en ti, para recordar cómo era estar a tu lado, cómo era el abrazarte o cómo era el dormir junto a ti, ¿ok? Si estás preguntando aquí por alguien nuevo que quieres manifestar, como ya dije, es una persona que está en proceso aquí de separación y le está dando bastante duro, porque esta persona con la cual está ha sido alguien importante en su vida,
¿ok? Ha sido alguien importante, pero algo que me están diciendo las cartas no es la persona para él o para ella, ¿sí? Es como que ya cumplió su ciclo y su próxima, no quiero llamarlo aventura porque va a sonar un poco, no sé, como fugaz, pero su próximo capítulo de vida, ¿sí? Mejor dicho, eres tú, ¿sí? Su nuevo comienzo eres tú, ¿ok? Está siendo encaminado perfectamente. Lo que pasa es que esta persona tal vez no lo ve con claridad, pero aún así es una persona que confía mucho en la energía divina. Incluso puedo aquí ver firmemente que es una persona que cree en Dios y confía mucho y sabe que todo esto que está pasando, este momento complicado, este dolor que está pasando, pues lo va a llevar a algún punto, a algún lado, y es una persona que se está entregando a esto, ¿ok? Esa personita nueva, ¿sí? La carta de la fuerza, ¿bien? Mira, esta persona, para personitas que están preguntando por alguien que ya conocen, es una persona que piensa muchísimo en ti. Tengo el 9 de espadas y la reina de espadas, ¿sí? Pero te ve a ti en una energía diferente, ¿sí? Esta persona no sabe cómo sacarte de su mente, ¿sí? Le gustaría hacerlo porque esto también le causa mucho dolor y es una persona que ya quiere dejar de sentir ese dolor y quiere también dejar de infligirte dolor a ti, que no veo que esta persona lo haga conscientemente. Lo que pasa es que la relación o la conexión todavía no funciona, ¿sí? Y aquí hay una conexión bastante importante, pero todavía como que los dos no están en la misma vibración o en la misma sintonía, y al no estar en la misma vibración y en la misma sintonía, lo único que se va a hacer es lastimarse mutuamente, ¿ok? Entonces yo también siento que tú aquí deberías tomarte un tiempo. Debería respetar si esta persona se quiere alejar, debería respetar eso, o tú alejarte y dejarle esto bastante claro a esta persona, ¿sí? Porque tú debes también como centrarte primero en tu paz, ¿ok? Me están diciendo las cartas, ¿sí? Y es lo que yo también le digo a todo el mundo, porque también siento que es una situación que está requiriendo también de mucha paciencia, pero puede que tú ya estés rozando la desesperación, la frustración, la ansiedad, ¿ok? Entonces no importa lo que te digan las cartas y no importa si aquí hay una conexión especial, guíate por lo que te haga bien a ti, por tu paz, es lo único importante, ¿ok? Es lo único importante. Siento que te están diciendo tómate un descanso de esta persona o de esta situación y esta persona también va a hacer lo mismo, va a hacer lo mismo, ¿ok? En la parte de abajo, en la base nos queda el ermitaño que está confirmando todo lo que dije. Sí, aquí va a haber un momento de mucha más, incluso si en este momento hay distancia, pues de mucha más. Es como que ya siento que es una persona que va a intentar cortar esto contigo. Aquí hay una conexión bonita, pero lo que pasa es que todavía falta un proceso, hay cierta inmadurez emocional, no solo de esta persona, sino también puedo ver un poco de ti, ¿ok? Y todavía hay cositas que tienen que vivir por separado antes de llegar a estar juntos, si así lo quieres, si no, pues es una situación que yo sí veo que se puede aquí cortar limpiamente, ¿ok? Cortar limpiamente va a doler mucho, eso sí, va a doler mucho, pero como digo, nada más importante que la paz y el bienestar mental y emocional de cada persona. ¿Ok? Bien. Vamos a desvelar las cartas oráculo. Wow, 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 wow. Dice, honra lo masculino, respeta a los hombres, abraza al divino masculino. ¿Ok? Mira, esto va principalmente para las personas que esta persona les ha causado mucho dolor, me está diciendo la energía, ¿sí? Eh, Principalmente si tú dices que estás en una energía espiritual o que eres una buena persona, ok, pero tienes que también ser muy consciente de cómo estás tratando a esta persona, cómo estás minorizando a esta persona o cómo estás queriendo que esta persona sufra, ¿sí? Eh, Ten cuidado, debes respetar más, ¿sí? Más que nada a los hombres o a esta energía masculina, ¿sí? Yo sé que a veces esto es difícil, ¿sí? Pero hay que aprender a cultivar ese respeto y ese amor, no importa que tanto nos hayan lastimado hacia la otra persona,
¿sí? No importa. Bien. Entender también de que este hombre, y por la energía que yo estoy viendo aquí, es un hombre que está lastimado, es un hombre que tiene una inmadurez emocional, no importa la edad que tenga, ¿ok? Y que esto lo ha llevado a actuar como ha actuado contigo, ¿sí? Eh, y es algo que esta persona pues todavía está en este punto, ¿ok? Y lo único que necesita es como ese respeto eh, y esa, no sé, esa empatía o ese amor universal. Las personitas que tal vez sí son realmente espirituales van a entender esto, sí van a entender esto, que cuando realmente se está en esta energía uno puede llegar a amar a todo el mundo, a todo el mundo, sí, a todo el mundo, no importa qué nos haya hecho, se llega a ese nivel de amor que yo siento que para algunas personitas que tal vez están muy dolidas les falta y que están tal vez dejándose guiar mucho por la rabia o por lo que hizo esa persona y están irrespetando mucho esa energía masculina, ¿sí? Y esa energía de alguna manera divina que aquí les está queriendo enseñar algo con esta persona, ese dolor infligido les está queriendo mostrar y enseñar algo, ¿sí? Entonces centrarse un poco más en eso, ¿ok? En vez de estar ahí como minorizando a esa energía masculina, ¿ok? A esa energía masculina. Bien, vamos a desvelar la otra. Dice, adiós a la luna. Apreciar y disfrutar la luz de la luna y sus ciclos, ¿ok? Mira, con la energía de esta carta, y esto tiene que ver mucho con lo que dije ahora, tú debes aprender a amarte a ti principalmente porque cuando lo haces contigo es más fácil hacerlo con los demás, ¿sí? Aprender a amar absolutamente todo, lo bueno y lo malo, la oscuridad y la luz, ¿ok? Todas esas fases, ¿sí? Que tú tienes o por las cuales pasas, que también pasan esas otras personas, ¿ok? Bien, apreciar y disfrutar también, aprender más que nada de todo este proceso, de todo lo que ha sido esta situación con esta persona, ¿sí? Si aquí tú preguntas por alguien nuevo, alguien que estás manifestando, me están diciendo las cartas que esta persona está aprendiendo a eso, a honrarse, a amarse, ¿sí? A apreciar su energía, a amarse en todas sus facetas, ¿sí? No solamente cuando le va bien o cuando está feliz, sino también cuando tal vez está un poquito estresado o enojado, está aprendiendo a tener ese amor y esa compasión hacia sí mismo, ¿ok? Y esto está ayudando mucho porque me está diciendo que ese divino masculino está trabajando mucho en esta energía y esto va a ayudar mucho pues a que se aligere un poco el proceso, porque yo sí veo aquí opción número 3 que tal vez para que esta persona llegue a tu vida o se manifieste a tu vida esta nueva persona, esa persona que estás queriendo, que estás manifestando, se puede demorar un poquito, pero es por el proceso que está llevando esta persona y también un proceso que estás llevando tú, ¿sí? Porque ambos están como necesitando aprender lo mismo, entonces tú también tranquila, ¿sí? O tranquilo, aprende como a honrar tu energía y a respetar mucho también como este proceso, el punto en el que estás, ¿ok? Sin desesperarse, porque eso va a llegar confiando y entregando al universo, a Dios, a la vida, ¿ok? Entregándole eso para poder que llegue como un poco más rápido, un poco más fácil, ¿ok? Y dejar de mirar pues afuera y comenzar a ver un poquito más adentro. Siento que también te quiere decir aquí la energía de esta lectura. Ok, bien. Y esto ha sido todo, opción número 3. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like, muy importante para mí. Suscríbete al canal si no estás suscrito, si te gustó el contenido. Me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Coméntame qué tal te pareció. Y gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome. Me despido. Que tengas una buena vida. Namaste.